Ya estabas en el CASI, ¿no? Sí. Yo estaba en el CASI. Había 75.000 personas en el caldero. Luego él sale del caldero. Luego tomaron al pantera y al águila. Eso es para que cuando lleguen aquí y con la infantería, el águila y el pantera están despiertos, entonces no pueden regresar, entonces no están despiertos. Y luego lo dan de alta, así que lucha durante todo el proceso. Entonces tienes que venir. Todavía hay 4 mujeres en el batallón. Aproximadamente. La Mawali era el más duro y cruel. Desde el inicio de la Operación Barbarroja. En verano de 1941, Alemania usó todo su poder militar contra la Unión Soviética. Pero ahora, después de años de combates implacables, el precio se había vuelto abrumador. Más de 3 millones de soldados alemanes habían muerto, resultado heridos o desaparecido en el este, una cifra igual a toda la fuerza de invasión original que alguna vez avanzó. Con tal precisión y poder. En teoría, la facción alemana que luchaba en el frente oriental parecía formidable. Podía desplegar 140 divisiones de infantería, 24 divisiones Panzer y 9 divisiones de Panzergrenadier motorizadas. Además, los aliados de Alemania contribuyeron con 36 más, incluyendo 16 divisiones finlandesas, 9 de Rumania y 9 de Hungría, y unidades individuales de Eslovaquia y España. Pero ya no era la disciplinada máquina de guerra de 1941. Las filas de infantería se estaban adelgazando. Las divisiones Panzer nunca se recuperaron completamente de la brutal paliza que recibieron en Kursk. Aunque el Panther y el Tiger tenían gran poder de fuego y blindaje, sufrieron muchos problemas mecánicos. Peor aún, el combustible para operarlos era cada vez más escaso. Los aliados empezaron a destruir las plantas de combustible sintético en Alemania, paralizando la movilidad de la Wehrmacht. El otrora poderoso ejército alemán, conocido por su relámpago Blitzkrieg, ahora a menudo se veía obligado a depender de caballos y marchas a pie solo para moverse de un lugar a otro. Pero el declive no solo era mecánico, el corazón humano de la Wehrmacht también había cambiado. Los veteranos de batalla, oficiales y suboficiales experimentados de 1941 ya no estaban, enterrados en la estepa rusa, de los bosques de Smolensk a las ruinas de Stalingrado. En su lugar estaban reclutas inexpertos, apenas entrenados y tratando desesperadamente de sobrevivir. Muchos eran muy jóvenes, otros muy viejos, y algunos apenas sabían usar sus rifles. Como lo dijo sin rodeos el mariscal de campo Erich von Manstein, las antes orgullosas divisiones del ejército alemán fueron destruidas irremediablemente. Mientras Alemania se debilitaba, el ejército rojo avanzaba con fuerza aterradora. Pese a pérdidas enormes, la Unión Soviética tenía ahora el ejército terrestre más grande y poderoso del mundo. A inicios de 1944, las fuerzas de Stalin sumaban casi 6 millones en el ejército. Al contar la fuerza aérea y la marina, que a menudo se usaba como infantería, la maquinaria de guerra soviética sumaba más de 67 millones de soldados. No solo eran muchos, también bien equipados y móviles. Más de 5.600 tanques y cañones avanzaban tras el frente. Casi 9.000 aviones dominaban los cielos y más de 90.000 piezas de artillería destruían fortificaciones y divisiones con su enorme poder de fuego. Miles de camiones hechos en Estados Unidos dieron a los soviéticos una movilidad inédita. Las interminables fábricas soviéticas, muchas reubicadas tras los Urales,
Trabajaban día y noche, abasteciendo el frente con municiones, equipo y combustible. Y fue esta marea imparable la que ahora se cernía sobre los últimos restos de los voluntarios de élite de Europa, los soldados escandinavos de las Waffen-SS que luchaban en las divisiones Norrland y Viking. Mientras el brutal invierno de 1944 se apoderaba de todo, estos hombres, muchos de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, se preparaban para enfrentar la tormenta. Para la división Norrland, esta sería su primera verdadera prueba de fuego. Para veteranos de la división Viking, era el tercer año de una lucha incesante contra un enemigo que solo se hacía más fuerte con cada mes que pasaba. Los meses venideros grabarían dos nombres profundamente en las crónicas ensangrentadas del Frente Oriental: Narva y Cherkasy, dos batallas que definirían el sacrificio, la tenacidad y el amargo destino de los últimos voluntarios europeos de las SS. En estos crisoles de fuego y hielo, rodeados y superados, resistirían. Imagina el bosque helado de Narva, con humo entre los árboles rotos. Mientras los voluntarios extranjeros mantenían sus posiciones, no solo por Alemania, sino también por Estonia, Letonia, Lituania, Prusia Oriental, entre otros. Imagina el lodazal de Cherkasy, donde soldados de las Waffen-SS y la Wehrmacht luchaban juntos, rodeados por oleadas de soldados rojos, mientras la artillería convertía la nieve en una papilla carmesí. Estas no eran solo batallas, eran los últimos suspiros de los soldados olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Los voluntarios europeos estaban atrapados en una guerra que no podían ganar, pero se negaban a abandonar. El combate era duro. Los rusos iniciaban el ataque con fuerte artillería y luego con oleadas de infantería, mientras algunos partisanos atacaban la retaguardia al mismo tiempo. Siempre estábamos por debajo de fuerza y solo la voluntad mantenía la línea. Causamos grandes bajas al enemigo. La guerra se alargaba y los combates eran más sangrientos. El soldado ruso lucía más sucio y menos militar. De 1944 a 1945, la guerra empeoró. Ya no era guerra, nada que ver con 1941 o 1942. Los prisioneros capturados en 1945 parecían más mendigos que soldados. El nivel de crueldad empeoró a medida que la guerra avanzaba en los pueblos que retomábamos. Los rusos siempre dejaban civiles muertos, sin importar el país, incluso el suyo. Consideraban a todos como colaboradores y cobraban un precio terrible. Entonces contraatacábamos con más fuerza para vengarnos de los regimientos responsables. Al oeste de Leningrado, a lo largo del borde helado del Golfo de Finlandia, se encontraba una espina clavada desde hace tiempo para el grupo de ejércitos norte, el bolsillo de Irán Baum. La base naval soviética de Kronstadt, fuertemente fortificada, resistió todos los intentos alemanes de destruirla desde 1941. El terreno que la rodeaba, conocido como Ingemanland, era plano, pantanoso y traicionero, ideal para la guerra defensiva y perfecto para los contraataques soviéticos. Desde aquí el Ejército Rojo lanzó repetidos ataques contra las líneas alemanas, obligando a la Wehrmacht a estirar sus fuerzas para contenerla. En 1942, los voluntarios noruegos de la División Noruega de la Legión repelieron con éxito un asalto soviético cerca de Urisk, pero poco había cambiado en el sector norte del Frente Oriental. Desde entonces, Leningrado seguía resistiendo. Las líneas finlandesas permanecían estáticas y las fuerzas soviéticas seguían avanzando desde bastiones como el río Volkhov y las colinas de Valdai, buscando desesperadamente levantar el sitio de la ciudad. Ningún bando tenía fuerza para dar un golpe decisivo.
Los alemanes no tenían reservas para avanzar y los soviéticos estaban ocupados con grandes operaciones al sur. Sin embargo, miles de hombres seguían muriendo año tras año en este estancamiento congelado, víctimas de brutales escaramuzas de infantería y bombardeos de artillería implacables, entre los bosques cubiertos de nieve, colinas onduladas y tierras bajas pantanosas. Ahora, sin embargo, el equilibrio estaba cambiando. El ejército rojo crecía cada mes, mientras la fuerza de los Tir se desvanecía lentamente en el hielo. Sangre y agotamiento de 3 años de guerra continua. El alto mando alemán, esperando nuevas ofensivas soviéticas a lo largo de todo el frente durante el invierno de 1943-1944, comenzó a trasladar todas las unidades disponibles hacia el este. Se reunieron refuerzos de todos los frentes en colapso de Europa. Entre las formaciones clave transferidas estaba el tercer cuerpo Panzer SS germánico del SS Obergruppenführer Felix Steiner. El cuerpo fue redesplegado al sector de Oranienbaum bajo el mando del general Georg Lindemann y el 18 o ejército, llegando en las últimas semanas de noviembre y los primeros días de diciembre. Al llegar, las fuerzas de Steiner recibieron refuerzos de un grupo de la desgastada división SS Policía, así como 2 divisiones de campo de la Luftwaffe, la 9ª y la 10ª. Estas divisiones de la Luftwaffe no eran paracaidistas de élite. Estaban formadas principalmente por exmiembros del personal de tierra, entrenados para reparar aviones, no para resistir a los tanques del Ejército Rojo. El Reichsmarschall Hermann Göring, cada vez más obsesionado con el poder personal y bajo la influencia de las drogas, insistió en que estas unidades permanecieran bajo el mando de la Luftwaffe. En vez de unirse al ejército donde tendrían liderazgo y entrenamiento, el resultado fue trágico. Estos hombres semientrenados fueron enviados al frente con poca preparación y mal armados, frecuentemente bajo oficiales sin experiencia real en guerra. Las pocas excepciones fueron sus comandantes de división, el coronel Ernst Michael de la 9ª División y el general de división Hermann von Badel de la 10ª. Ambos eran profesionales experimentados y condecorados con la Cruz Alemana en oro y la Cruz de Caballero. Ambos morirían en las siguientes batallas, dejando a sus tropas novatas sin liderazgo en la etapa más brutal de la guerra. Steiner estaba muy decepcionado con las fuerzas de la Luftwaffe bajo su mando temporal, pero sin alternativas hizo lo mejor posible con la situación. Desplegó unidades de la Luftwaffe en el vulnerable borde oriental del saliente de forma efectiva. Para absorber los primeros ataques soviéticos hacia el oeste, estacionó a los voluntarios holandeses del regimiento SS Nederland. La sección sur, que requería fuerzas más experimentadas y móviles, fue confiada a los veteranos de la división SS Nordland. Se colocaron en profundidad, sirviendo de ancla defensiva y reserva móvil. Sin embargo, el batallón blindado más poderoso de Steiner, el batallón Panzer Hermann von Salzer, que formaba parte de Nordland, aún no había llegado por completo. Seguía en la retaguardia, recibiendo tanques Panther y entrenándose. Nordland enfrentaría la tormenta sin su punta de lanza blindada. Mientras tanto, justo al este de la posición de Steiner, se encontraba un viejo conocido de los primeros días del proyecto SS europeo, Christian Pader Krissing, el primer comandante del Freikorps Dinamarca, ahora un SS Brigadeführer. Krissing había recibido el mando de una fuerza mixta conocida como Kampfgruppe Kuster, Grupo de Batalla Costa. Su formación era un mosaico de personal naval, tropas del ejército y unidades de defensa costera, sumando alrededor de 9.000 hombres. Aunque técnicamente no formaba parte del cuerpo de Steiner, el grupo de batalla de Krissing operaba en las cercanías y sería arrastrado a los mismos combates brutales. Aunque integrado por elementos de varios servicios, el grupo de batalla de Krissing igualaba al Nordland en personal, según el informe del SS Brigadeführer Fritz von Schultz. En Navidad de 1943, Nordland tenía 12.568 hombres, 341 oficiales, 1.975 suboficiales, 10.146 soldados rasos y 106 auxiliares extranjeros. Aunque parece impresionante, esa cifra seguía siendo unos 2.500 hombres menor a la dotación completa establecida. Críticamente, la mitad de esa falta era de oficiales y suboficiales, columna vertebral de toda unidad de combate. Y ahora, al comenzar 1944 en la oscuridad helada del Frente Norte, estas divisiones maltrechas y con escaso personal tendrían la tarea de defender el perímetro desmoronado de una guerra. Alemania estaba perdiendo lenta y visiblemente. Se enfrentarían a oleadas de blindados soviéticos, artillería implacable y ataques interminables de infantería.
Todo en nombre de mantener un pedazo congelado de pantano y bosque que alguna vez pareció estar tan lejos del corazón de Europa. Tal como lo habían hecho en los duros inviernos de 1942 y 1943, el alto mando soviético, la Stavka, una vez más se preparó para atacar. Otra ofensiva de invierno se puso en marcha contra las líneas alemanas en el norte congelado de Rusia. A diferencia de otros años, el equilibrio de poder había cambiado. No era 1942. Los alemanes no estaban en la cima de su fuerza, y esta vez el Ejército Rojo estaba listo para abrirse paso. A las 7:00 del 14 de enero de 1944, la calma en Oranienbaum fue rota por un fuerte bombardeo soviético. La artillería soviética abrió fuego con una fuerza abrumadora, saturando las posiciones alemanas con explosivos de alto poder. Mientras los proyectiles cruzaban trincheras y búnkeres, los cañones movieron su fuego al fondo, debilitando posiciones traseras. Después llegó la infantería, los hombres del segundo ejército de choque soviético. Se echaron tragos de vodka y avanzaron con gritos ensordecedores de una ola humana chocó contra la debilitada línea alemana, descargando su furia sobre las divisiones de campo de la Luftwaffe, que no estaban preparadas. Aunque sus comandantes se esforzaron, las tropas de la Fuerza Aérea fueron superadas. Los soviéticos los superaban en número por más de 4-1. La 9ª división del coronel Ernst Michael fue atacada por el frente y la retaguardia cuando el 42 o ejército soviético aprovechó una brecha al sur. Atravesando la vecina 126ª división de infantería y girando para atacar por la retaguardia, Steiner no tuvo más opción que lanzar a la división de élite Nordland directamente al infierno. En medio del caos, Steiner se apresuró a crear una nueva posición defensiva, corriendo aproximadamente de noroeste a sureste desde la costa, bajando hacia Leningrado. Durante la semana siguiente, Nordland actuó como brigada móvil de bomberos, cubriendo puntos críticos y tapando huecos en el frente que colapsaba. El combate fue feroz y castigador. El batallón de ingenieros de asalto SS-11 dirigido por Fritz Punse tuvo 100 bajas en un día de combate cerca de Malkanova. El veterano noruego John Sandstad, que servía en el primer batallón del regimiento Norger, relató esos días desesperados de forma inquietante. El día del gran ataque soviético, nuestra compañía tenía 118 hombres, 7 alemanes del Reich, 34 Volksdeutsche, un suboficial flamenco y 76 noruegos. Esa noche, el 15 de enero, los soviéticos se movieron. Nuestro contraataque matutino fue destruido por el fuego cruzado. 13 hombres cayeron de inmediato. Las demás compañías también fueron golpeadas. Resistimos 10 días, las 3 quedaron como una sola. Mi hermano Olav, nacido en 1921, también sirvió en la sección de armas pesadas de la compañía. Fue asesinado después de 5 días. Su cuerpo fue enterrado cerca de Begunisi, entre San Petersburgo y Narva. Para el 27 de enero, los sobrevivientes de la unidad de Sandstad habían sido retirados para descansar. Sus números se habían desplomado. Solo quedaba un oficial, 5 suboficiales y alrededor de 35 hombres. El comandante de batallón Fritz Vogt llegó y repartió en silencio medallas de la Cruz de Hierro de segunda clase, no como reconocimiento al heroísmo, sino casi como recompensa por sobrevivir a la masacre de 12 días. Finalmente se decidió que el grupo de ejércitos norte abandonaría el terreno que sostuvo por más de 2 años. El 16º y 18º ejércitos tuvieron que retirarse por completo, replegándose a una línea secundaria en el río Luga, llamada pomposamente Línea Pantera. Mientras las columnas alemanas se retiraban, el silencio cubrió las trincheras ocupadas por tanto tiempo. Luego llegó el sonido de campanas, cientos de ellas desde cada torre en Leningrado. Las campanas sonaron en celebración porque la ciudad sobrevivió al asedio. El bloqueo continuo más largo en la historia militar finalmente había terminado. Pero mientras la ciudad celebraba, la guerra continuaba. Bolsones de resistencia prealemana seguían aislados. Elementos de la 9ª división de la Luftwaffe y restos de la 126ª división de infantería estaban rodeados cerca de Ropsha, atrapados y al borde de la aniquilación. En un último esfuerzo, Nordland avanzó y luchó para rescatar a las tropas aisladas antes de retirarse a la seguridad de la línea del río. Sin embargo, incluso aquí, la división no estaba completa.
El poderoso batallón Panzer Hermann von Salzer aún no había llegado. En su ausencia, el elemento más móvil de Nordland era el batallón de reconocimiento blindado de Rudi Salbach, una unidad ligeramente equipada de Volksdeutsche y veteranos suecos, cada vez más utilizado como retaguardia. Ellos defendieron Gubiansi para asegurar la retirada de la división hacia el cruce en Jamburg o Kingesepp. En esos días, cada kilómetro de retirada se ganaba con sangre. Cerca de Bolosovo y Orlovo, el Schwedenzug, el pelotón sueco, luchó ferozmente y casi fue aniquilado. La noche del 26 de enero, los hombres de Salbach destrozaron un ataque soviético. 34 tanques del Ejército Rojo fueron destruidos y ardieron en la nieve. Destacó la acción del voluntario holandés Caspar Spork, al mando de semiorugas con cañones antitanque de 75 milímetros. Él y sus hombres detuvieron un avance soviético con gran precisión. Tony Ginn, joven conductor del batallón Reke, recordó sus últimos momentos en Bolosovo. Me asignaron a un semioruga blindado con un cañón de 2 centímetros. El comandante era un Rottenführer alemán, el artillero un camarada sueco. Nos ordenaron reconocer una aldea cercana. Al principio parecía abandonada, pero en cuanto dimos la vuelta empezó a salir fuego de los edificios. Nuestro vehículo chocó con unas piedras ocultas bajo la nieve y quedó atascado, así que lo abandonamos bajo fuego enemigo. El sueco fue por ello alcanzado mientras huíamos. Lo llevamos al puesto de socorro, pero no sobrevivió. Nuestra tercera compañía se redujo a 25 hombres. Finalmente, la maltrecha formación Nordland llegó a Jamburg y cruzó a la orilla occidental del río Luga, pero el Ejército Rojo avanzaba más rápido que nunca, con sus fuerzas recién mecanizadas. Las unidades soviéticas ya habían llegado al río al norte y sur del cruce, amenazando con rodear a los alemanes en retirada. La línea de Luga ya era obsoleta antes de que pudiera ser defendida adecuadamente, así que la retirada continuó. Nordland y los restos del grupo de ejércitos norte tuvieron que retroceder otra vez, ahora hacia la frontera de Estonia y el río Narva. El primer batallón del regimiento Nord se quedó en la orilla oriental para cubrir la retirada, mientras los soldados noruegos soportaban de nuevo la acción de retaguardia. La larga retirada de Leningrado no comenzó con pánico, sino con una lucha sombría y metódica, liderada por las últimas formaciones cohesivas de las SS en el norte. No se retiraban en desgracia, sacrificaban sus vidas para ganar tiempo. A inicios de febrero de 1944, la retirada alemana logró superar la constante persecución del Ejército Rojo. Los maltrechos restos del tercer cuerpo Panzer SS de Steiner llegaron al río Narva, una barrera natural que cruza las antiguas tierras fronterizas entre Rusia y Estonia. Fue aquí, en ambas orillas, en las ciudades gemelas de Iván, Gorod y Narva, donde el SS Brigadeführer Fritz von Schulz comenzó a reunir apresuradamente a sus hombres dispersos para formar una nueva línea defensiva. El resto del regimiento Norge cruzó al lado oeste del río y se atrincheró en los pantanos y bosques al suroeste de Narva. Mientras tanto, los regimientos Dinamarca y Países Bajos se quedaron en la orilla oriental, estableciendo una cabeza de puente precaria. Servirían de escudo para ganar tiempo mientras el cuerpo se reorganizaba, pero los soviéticos estaban a pocos días. Las SS apenas se asentaban en el suelo congelado cuando nuevas oleadas soviéticas llegaron. Las tropas cruzaron el río desde el sur, intentando rodear a los defensores por la retaguardia. Una vez más, el peso del asalto recayó sobre los noruegos del regimiento Nord. Contra todo pronóstico, lograron contener la incursión soviética acorralándolos en dos bolsas aisladas, la Ostsack y la Westsack. Ambos quedaron atrapados con la espalda al agua. Sin embargo, los alemanes ya no tenían la fuerza para hacerlo retroceder al otro lado del río. La línea apenas se mantuvo, pero el costo fue devastador. El comandante del regimiento Nord, Arnold Stoffers, un oficial muy respetado y condecorado, fue asesinado mientras lideraba un contraataque. De los 3 comandantes de batallón del regimiento se perdieron 2. Hans Heinrich Lohmann sufrió graves heridas en combate, y Albrecht Krugl asumió el mando del regimiento Danmark tras el asesinato de su comandante, el conde Hermann Egil von Westphalen. A pesar del caos, un frente frágil comenzó a estabilizarse. El cuerpo germánico de Steiner, el grupo de batalla de Kriesing y partes del ejército alemán se reorganizaron bajo un nuevo mando. El grupo de ejército Narva, dirigido por el general Anton Grasser, un oficial experimentado y receptor de la Cruz de Caballero, esta fuerza improvisada tenía la tarea de defender la línea de Narva a toda costa. Su prueba llegó rápido.
La noche del 13 de febrero, infantes de marina soviéticos realizaron un asalto anfibio en la costa de Estonia, desembarcando en Merikela. Las tropas costeras de Krissing, apoyadas por elementos de Norland, lucharon ferozmente en la oscuridad. Oleadas de infantería naval soviética fueron rechazadas de vuelta al mar. La cabeza de playa colapsó, pero la línea resistió. Ahora los refuerzos trajeron esperanza. La recién formada 20ª División de Granaderos Waffen de las SS estaba compuesta casi en su totalidad por voluntarios. Muchos habían servido previamente en los batallones Schumer, organizados por los alemanes, en unidades de defensa local formadas para combatir a los partisanos, o en el batallón narval de la División Vikinga y en la Legión SS de Estonia. No eran reclutas inexpertos, la mayoría eran veteranos de combate, conocían bien el terreno y estaban muy motivados para defender su tierra del regreso soviético. Pocos días después de llegar fueron enviados al frente, un frente que tras 6 semanas de combate brutal, al fin notaba disminuir el impulso del Ejército Rojo. Pero no hubo descanso. Mientras unas divisiones soviéticas se retiraban para recuperarse, otras nuevas eran enviadas a la batalla. Los rusos cambiaron de táctica y usaron las cabezas de puente de Ostsak y Westsak como bases para ofensivas que buscaban cortar la carretera Narva-Rebel, principal vía de suministro y retirada. Para el cuerpo alemán, marzo se volvió una pesadilla de combates agotadores. Los alemanes combatieron intensamente para eliminar los bolsillos soviéticos y restaurar la línea del río, mientras los soviéticos lanzaban ataques constantes para ampliar sus posiciones. Un avance soviético particularmente peligroso abrió una brecha entre Norland y su vecino del sur, la 11ª División de Infanterías. Si no se controlaba, la brecha podía destruir el frente. Las dos divisiones respondieron con 3 contraataques coordinados, apoyados por el batallón de tanques pesados 502, una élite alemana equipada con tanques Tiger. Estos colosos, con su grueso blindaje y devastadores cañones de 88 milímetros, encabezaron el asalto el 30 de marzo. Después de semanas de combates sangrientos, el Westsak fue finalmente destruido. Entre los hombres reconocidos por su valentía durante esta campaña estaba el noruego SS Untersturmführer Kara Brynestad, quien recibió la Cruz de Hierro de primera clase por su papel en la contraofensiva. El Ostsak, cabeza de puente soviética oriental, fue defendido tenazmente por el Ejército Rojo, que lo fortificó con todo. Ninguna cantidad de bombardeos ni contraataques pudo desalojarla, y seguiría siendo una daga apuntando al corazón de la posición alemana durante semanas. La batalla por Narva se había convertido en una guerra de desgaste, un sitio donde voluntarios europeos, noruegos, daneses, holandeses, estonios y alemanes se atrincheraron juntos, luchando no solo por el territorio, sino por la supervivencia, el legado y la visión de una Europa unida capaz de resistir la inminente tormenta soviética. Cuando el invierno terminó y llegó la primavera, la naturaleza ofreció un respiro. El deshielo en Narva causó inundaciones, lodo y caminos intransitables. El terreno bajo, ya empapado por semanas de nieve y aguanieve, se convirtió en un lodazal anegado. Los vehículos se atascaban, la artillería no podía moverse y las ofensivas se detuvieron. Trincheras y posiciones inundadas colapsaron en lodo hasta las rodillas. Aún así, para los soldados agotados de Norland, fue una bendición. Finalmente pudieron respirar. Los escandinavos sobrevivientes, muchos sin dormir bien en semanas, soltaron un silencioso suspiro de alivio. Su división maltrecha había sobrevivido a su bautismo de fuego, pero el costo había sido enorme. En cuanto a Rusia, debe ser el clima, especialmente los inviernos crudos y la interminable estepa que parece no tener fin. No estábamos preparados para este entorno. Los rusos estaban acostumbrados y bien abrigados para resistir el frío. Nuestro mayor recurso era la oportunidad de despojar a los rusos muertos y llevar su ropa acolchada, botas de fieltro y esos sombreros de piel.
estaban adaptados a la guerra en esquís que nosotros también usábamos y quizá éramos mejores, ya que estábamos entrenados como Edelbeast. La guerra de partisanos fue la peor. Teníamos que adaptarnos de inmediato a cada situación y la situación siempre cambiaba. Esto era especialmente malo ya que no usaban uniformes y podían mezclarse en cualquier pueblo. Un día típico era movernos toda la noche a pie o con camiones, siempre buscando la próxima emboscada. Los soviéticos mandaron artillería para guiarnos a sus zonas de muerte, pero nos tirábamos al suelo y avanzábamos, sufriendo bajas cada vez. La mayor lucha de partisanos en la que participé fue cerca del camino en Cherkasy, donde la caballería partisana atacó y se retiró rápido. Ordené a mis hombres no perseguir, pues no era nuestra misión. Al reunirnos con el cuarto ejército nos sentimos más seguros, pero eso solo fue el inicio. La división Norland había perdido 1/3 de su fuerza total en las primeras semanas de la ofensiva soviética. 24 oficiales y 788 hombres habían muerto. Otros 58 oficiales y más de 2.700 hombres resultaron heridos, mientras que 9 oficiales y 216 hombres seguían desaparecidos. Desaparecidos, capturados o enterrados en la nieve de los Hewis de la división, los auxiliares locales, solo 9 habían sobrevivido a la retirada. Pero Norland no era el único que sufría. La división Nederland había salido aún peor, perdiendo a unos 3.300 hombres, casi el 60% de su fuerza. En todo el frente, el 18 o ejército alemán reportó 20.000 bajas solo en las 2 primeras semanas del asalto soviético. La carrera empezó no solo para reagruparse, sino para reconstruir la defensa antes del próximo ataque del Ejército Rojo. La brigada SS Führer von Schulz, aún al mando de la Norland, envió un informe preocupante a Berlín. Sus palabras pintaban un panorama sombrío sobre el estado de la división y exponían cuán frágil se había vuelto la formación de voluntarios germánicos. Las grandes bajas de oficiales y suboficiales han debilitado decisivamente el valor combativo de la división. Esto es grave por la escasez que teníamos. Para empezar, nuestra fuerza, compuesta por voluntarios de Dinamarca, Noruega, Suecia y el sureste de Europa, aumenta y disminuye según la presencia de líderes experimentados. La ausencia de transporte motorizado y armas pesadas ha dejado a nuestros hombres casi agotados. Sufrimos pérdidas extraordinarias de equipo, pese a la máxima disciplina. La mayoría de los reemplazos no están listos para el frente y necesitan de 4 a 6 semanas más de entrenamiento. Su condición y moral son buenas, pero la agitación política en Dinamarca y Noruega ha sacudido la confianza de muchos de nuestros voluntarios. Hasta que seamos reforzados con oficiales y suboficiales capaces, la división solo tendrá una capacidad defensiva limitada. La situación era sombría. A finales de marzo, la fuerza blindada del cuerpo casi había desaparecido. Norland tenía solo 10 cañones de asalto operativos, mientras que Nederland podía contar con aproximadamente la misma cantidad. Un número lamentable comparado con los miles de tanques soviéticos que avanzaban por todo el frente. Los refuerzos se reunían de donde fuera posible. Unos 710 hombres fueron rescatados de los restos de las 9ª y 10ª divisiones de campo de la Luftwaffe, ambas disueltas tras su desastrosa actuación. Estos hombres recibieron rápidamente chaquetas de camuflaje de las Waffen-SS y fueron reasignados para reforzar los batallones 2º y 3º de los regimientos Nord y Dinamarca. Pero la sangría continuó. Los primeros batallones de ambos regimientos de granaderos de Norland sufrieron pérdidas tan graves que debieron disolverse por completo. Los sobrevivientes se unieron a sus batallones hermanos. Un grupo pequeño de veteranos regresó al Reich, al área de entrenamiento de Hammerstein, para recibir nuevos reclutas y prepararse para volver a la división. Pero ese regreso no ocurrió. Para cuando el grupo estuvo listo para reunirse con sus camaradas, Alemania ya estaba descendiendo en un colapso irreversible. La guerra pronto llegaría a su fin. Sin ellos, Norland quedó debilitada, pareciéndose a una división Patton de la Wehrmacht en 1945, con solo 4 batallones de granaderos en vez de 6 en esas filas reducidas. La composición nacional de la unidad cambió de nuevo. Norland aún tenía 1.089 daneses, incluidos 37 oficiales, pero el contingente noruego había disminuido mucho. Quedaban 338 hombres y 21 oficiales. Varios voluntarios noruegos se trasladaron al frente finlandés para combatir más cerca de casa. El antes orgulloso Schwedensuk. El pelotón sueco también había sufrido mucho.
Su comandante Walter Nielsen había muerto en combate cerca de Rogovitsky el 25 de enero. Durante la retirada fue reemplazado por el veterano Hans Gustav Persson, un líder respetado conocido cariñosamente por sus hombres como GP. El Schwedenzug fue llevado a la retaguardia en Mumasara, donde obtuvo nuevas armas, reclutas y descanso. Allí los suecos comenzaron a reconstruirse en silencio, sabiendo que su papel en las próximas batallas aún no terminaba. Y mientras las lluvias primaverales caían sobre las trincheras empapadas de Narva, los hombres de Norrland esperaban. Sus armas oxidadas, uniformes rígidos por sangre y lodo, pero sus ojos seguían mirando al este, al enemigo. Sabían que la pausa era temporal. La próxima tormenta soviética se acercaba, y cuando llegara, no habría una retirada fácil. A mediados de diciembre de 1943, el ejército alemán en el este, el Ostir, había sido obligado a una retirada masiva. La antes imponente línea del Dnieper, pensada como barrera contra el ejército rojo, había sido destruida en todo el río. Las posiciones alemanas fueron abandonadas o superadas, salvo cerca de Cherkasy. Cerca del pueblo de Korsen, los alemanes mantenían un pequeño tramo de la orilla occidental. Era una ironía extraña y amarga. Tan solo 2 años y medio antes, la división vikinga había pasado por este mismo terreno, pero en dirección opuesta. En los días de gloria de la Operación Barbarroja, la vikinga había atravesado Korsen con un estruendo a su paso, liderando el avance hacia el Dnieper, mientras las fuerzas alemanas avanzaban cada vez más hacia el este. Esa vikinga, la división de 1941, había sido una de las unidades más poderosas de toda la Waffen-SS. En su apogeo, fue la formación más grande de su tipo y el símbolo indiscutible del experimento escandinavo de la Waffen-SS. Con miles de voluntarios germánicos seleccionados a mano, daneses, noruegos, suecos y holandeses llenando sus filas. A finales de 1943, Viking era ya una bestia muy diferente. Se había convertido en una división Panzer completamente desarrollada, una de solo 30 de su tipo en toda la maquinaria militar alemana. Al mando estaba un rostro familiar, Hans Mühlenkamp, un veterano oficial de la Viking que ahora comandaba su regimiento Panzer. Aunque solo un batallón de tanques estaba operativo en ese momento, la reputación que la Viking llevaba al combate no tenía igual. Destacaba por su disciplina, potencia y ofensiva. Había obtenido su puesto como una de las mejores divisiones de primera línea en el frente oriental. Viking fortaleció su capacidad de combate al recibir una nueva brigada de asalto de las SS. En Viking fue la 5ª brigada de asalto voluntaria de las SS, Valona, compuesta por voluntarios belgas de Valonia y dirigida por Lucian Lippert, un exoficial del ejército regular belga que ahora había jurado su vida a la Waffen-SS. Esto fue parte de una reestructuración mayor. Junto con Valona, otras brigadas extranjeras se formaban en el frente colapsado del Reich. La brigada francesa SS Frankreich había sido asignada a la división Horst Wessel, mientras que la SS flamenca Langemarck servía con la élite Das Reich. La naturaleza multinacional de las Waffen-SS, que antes se descartaba como un experimento, ahora era una realidad crítica. Mientras tanto, el hombre que alguna vez había liderado Viking, Felix Steiner, había pasado al mando de un cuerpo de ejército. En su lugar estaba el excomandante de artillería de la división, el SS Brigadeführer Herbert Otto Giller, un veterano alto de cabello plateado y con gafas que se ganaba un inmenso respeto de sus tropas. Aunque algunos en la Wehrmacht tradicional cuestionaban su talento para las tácticas de alto nivel, nadie dudaba de su valentía ni de su tenacidad en el campo de batalla. Lideraba al frente y, a diferencia de otros generales, compartía los peligros con sus hombres. Sin embargo, la división que comandaba ya no era la misma muestra multinacional de antes. Muchos voluntarios escandinavos y holandeses fueron transferidos en 1942 y 1943 para reforzar las nuevas divisiones Norrland y Nederland. Sus lugares habían sido ocupados por reemplazos alemanes, algunos recién llegados, otros ya curtidos en batalla. Aún así, aún había voluntarios extranjeros en las filas de Viking. Al menos 1000 soldados no alemanes seguían sirviendo en compañías dispersas, varios cientos de ellos aún provenientes de Escandinavia. Aunque ya no era el símbolo de la Waffen-SS internacional, Viking seguía ligado a su legado, y en el amargo crisol alrededor de Korsun, ese legado sería puesto a prueba como nunca antes. Imagina las frías llanuras de Ucrania, la nieve derritiéndose en lodo marrón, cadáveres congelados en cráteres poco profundos
y humo negro elevándose hacia el cielo. El rugido de los cohetes Katyusha soviéticos sobre nosotros ahoga toda orden. Un artillero balón sostiene su ametralladora 4-2 y murmura una oración en francés. Un tripulante noruego de un Panzer grita sobre el motor dañado de un Panzer IV recargando mientras una traza roja cruza el horizonte. Las glorias pasadas de Barbarroja parecen un mito. Esto es Corson ahora y es un infierno. En las próximas semanas, estos hombres, tanto alemanes como extranjeros, serían lanzados a una de las batallas defensivas más desesperadas del frente oriental, aislados y superados en número en la trampa mortal nevada del bolsón de Cherkasy. La división Viking tendría que abrirse paso luchando o morir ahí. No habría descanso para los Fritzis. Ese era el nuevo llamado de Clarín que resonaba desde el alto mando soviético, el Stavka. El Ejército Rojo dejó de ser la masa torpe de 1941 y se transformó en una máquina de guerra endurecida, comprendiendo la mecánica de la guerra moderna. Con más personal, más tanques y más artillería que cualquier otra fuerza militar en el mundo, los soviéticos estaban decididos a no perder nunca más la iniciativa. Su estrategia era implacable, un constante bombardeo de ofensivas a lo largo de toda la línea del frente, con el objetivo de mantener a los alemanes permanentemente fuera de equilibrio. No habría pausa ni descanso para que la Wehrmacht se reagrupara. Donde los alemanes se atrincheraran, el Ejército Rojo atacaría. La obsesión de Hitler por mantener la línea del Dnieper, un frente colapsado que él pensaba podría ser útil para una futura contraofensiva alemana, ofreció a los soviéticos una gran oportunidad. Mientras las fuerzas alemanas se agrupaban cerca del Gran Río, el Stavka vio la oportunidad de atrapar a gran parte del grupo de ejércitos sur en un caldero mortal. Observaron las posiciones alemanas con mayor anticipación. Su atención se enfocó en dos cuerpos, el 11º cuerpo del primer ejército Panzer de Hans Valentin Juve y el 42 o cuerpo del 8º ejército de Otto Bühler. En los mapas, estas formaciones lucían imponentes, pero la realidad era otra. En verdad, muchas de las divisiones eran fantasmas, reducidas en fuerza, desmoralizadas y colgando de un hilo. El coronel Schmidt de la 57ª División de Infantería del 11 Cuerpo hizo una observación contundente. La fuerza de combate de nuestra división ha sido desgastada por meses de lucha de desgaste contra un enemigo superior. Los batallones de infantería están apenas al 20-30%, la moral del personal está colapsando. Los hombres son indiferentes y apáticos, viviendo sin poder cubrir necesidades básicas. Hay amargura, quejas hacia el alto mando y una sensación de que nadie nos salvará. De todas las unidades en la línea del Dnieper, solo la división vikinga, aún bajo el 11 Cuerpo, conservaba casi toda su fuerza, aunque ya había sido reducida a unos 14.000 hombres. Su regimiento Panzer, antes destacado en las Waffen-SS, había quedado reducido a una fuerza mínima, con Hans Mühlenkamp ausente reorganizando un segundo batallón blindado. La fuerza de tanques de los vikingos era solo de 25, ¿no? Panzer de Pfalz, 12 Panzer, 3 anticuados y 6 cañones de asalto, ahora bajo el mando de Hans Kuller. Sin embargo, los soviéticos creían que repetirían el triunfo de Stalingrado. Su inteligencia estimaba que podían rodear a más de 100.000 soldados alemanes. Al final estaban equivocados. El número real era más cercano a 56.000, pero eso apenas importaba. Lo que siguió seguiría siendo una catástrofe. En la víspera de Navidad de 1943, después de semanas de planificación cuidadosa y una enorme preparación logística, el Ejército Rojo lanzó un feroz asalto total. 4 frentes soviéticos, el primer, segundo, tercer y cuarto frente ucraniano, abrieron fuego a lo largo de un amplio frente que se extendía desde Obruch en el norte hasta Zaporilla en el sur. En cuanto a escala, fue uno de los ataques coordinados más grandes de la guerra. Más de 29.000 piezas de artillería y 2.360 aviones bombardearon sin piedad las posiciones alemanas. Los proyectiles llovieron durante horas, pulverizando trincheras, colapsando búnkeres y cortando las comunicaciones. Luego vino el asalto terrestre. Más de 23 millones de soldados soviéticos avanzaron, atacando las agotadas formaciones del Grupo de Ejércitos Sur, que apenas tenía 176 millones de hombres restantes para defender la línea. En pocos días el frente se desintegró. Unidades alemanas desaparecieron ante el poder de fuego soviético y los cuerpos de tanques del Ejército Rojo. Más de 2.000 vehículos blindados irrumpieron a través del frente en ruinas y se abalanzaron sobre las áreas traseras alemanas como una marea blindada. Cortando las líneas de retirada y aislando división tras división,
el caos estalló en toda la estepa. En medio de la tormenta estaba la división vikinga y sus compañeros defensores, rodeados, superados en número y ya preparándose para la lucha desesperada por escapar de lo que pronto se conocería como el Bolsón de Korsun-Cherkasy. Para el 28 de enero de 1944, las fauces de la trampa soviética finalmente se cerraron en el pequeño pueblo de Zvenigorodka, a orillas heladas del río Nilo Tikich, un nombre que los hombres conocerían por amarga experiencia. Las avanzadas del sexto y quinto ejército de tanques de la Guardia se unieron. Los tanquistas soviéticos se dieron la mano sobre sus vehículos, y en ese momento el cerco quedó completo. La división viking quedó rodeada. Junto a ella estaban sus camaradas belgas de la Brigada Valona, así como 6 divisiones de infantería del ejército alemán destrozadas, juntos. Estos restos se reorganizaron como Grupo Stemmermann, en honor a su oficial, el general de artillería Guillermo Stemmermann. Lo que inició como un débil perímetro defensivo, pronto sería una lucha desesperada por sobrevivir. Los soviéticos actuaron de inmediato. Los generales Iván Konev y Nikolai Batutin se movieron rápidamente para apretar el lazo. Se formaron 2 anillos defensivos alrededor del bolsillo, conocido por los alemanes como el Kessel. El anillo exterior fue creado para repeler fuerzas de rescate alemanas que vinieran del oeste. El anillo interior servía para impedir fugas internas. Al mismo tiempo, los ejércitos 27 y 52 lanzaron asaltos coordinados desde el este y el oeste, golpeando el cerco con infantería, tanques y artillería en un intento de destrozar a las fuerzas rodeadas. Antes de que pudieran reagruparse, oleadas de proyectiles soviéticos cruzaban el territorio controlado por los alemanes, que se hacía cada vez más pequeño, arrasando pueblos, derrumbando sótanos y esparciendo metralla por cada trinchera congelada. Era como Stalingrado otra vez, el cielo rojo por el fuego, el suelo temblando bajo el estruendo de la artillería y los heridos llorando en todas direcciones. Humo, nieve y sangre se mezclaban en uno solo dentro del cerco. Hitler dio otra orden escalofriante como el año anterior. Prohibió cualquier intento de escape. Las tropas resistirían, insistió. Llegaría una columna de refuerzo. El Reich no soltaría su control del Dnieper, pero los del Kessel conocían la verdad. El mariscal Erich von Manstein, al mando del Grupo de Ejércitos Sur, no se hacía ilusiones. El 1 de febrero lanzó una operación de rescate apresurada. Con lo poco que tenía, 5 divisiones Panzer fueron enviadas a la acción, casi la mitad de su fuerza blindada en el frente oriental. El vikingo debía participar en ese golpe, pero ahora estaba atrapado detrás de las líneas soviéticas y el asalto de Manstein tenía que realizarse sin ello. 2 años antes, una fuerza así habría aplastado la resistencia soviética, pero los tiempos habían cambiado. El ejército rojo ya no era el desvalido. Enfrentaron el esfuerzo de socorro alemán con gran fuerza. 6 cuerpos de tanques soviéticos, 1 mecanizado y 4 de infantería avanzaron para enfrentar. El resultado fue brutal y rápido. En una semana, el asalto de Manstein se había detenido por completo. La división vikinga y la brigada valona estaban sitiadas en el cerco, empujadas al oeste y sufriendo constantes ataques. Los suministros se agotaban y las bajas aumentaban cada hora. El sueño de mantener el Dnieper se desvanecía en el cielo humeante. Uno de los atrapados era Raymond Lemaire, un veterano de la brigada valona. Acababa de regresar de un entrenamiento de pioneros de élite en Dresde y se encontró de inmediato arrojado al infierno. Los pioneros tuvimos que ocupar las líneas de infantería para evitar el colapso del frente. Después de un enfrentamiento me di cuenta de que yo era el único suboficial que quedaba en mi pelotón. El 30 de enero los soviéticos volvieron. Ola tras ola se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo de 2 horas. Bayonetas, granadas, cuchillos, puños. Los rechazamos, pero me hirieron con esquirlas de granada en ambas piernas y no podía caminar. Horas después me sacaron del Kessel en avión. No todos tuvieron tanta suerte. En otras zonas del cerco, las unidades de Viking pelearon desesperadamente en la retaguardia. La artillería soviética atacaba los caminos congelados y destruía los convoyes de evacuación. Los valones y alemanes se atrincheraron entre las ruinas, colocando trampas explosivas en los sótanos y aferrándose a cada trinchera mientras la presión aumentaba. Los T-34 soviéticos rondaban el cerco, disparando a ciegas contra pueblos convertidos en escombros humeantes. En el bosque cerca de Lisianka, granaderos Panzer de la división Viking resistieron 8 horas un asalto soviético usando fusiles antitanque capturados y lanzallamas, recuperados de un depósito de vehículos destruido. Un sargento, un voluntario danés, fue encontrado después tendido sobre su ametralladora, 4-2 con el cinturón vacío y 23 cuerpos soviéticos frente a su trinchera.
El Kessel moría, pero sus defensores seguían luchando. Raymond Lemaire fue uno de los pocos afortunados entre los 2.000 hombres de la brigada SS Valona en el bolsillo de Khorasan. Solo 632 saldrían con vida. El resto fueron asesinados, heridos, capturados o simplemente desaparecieron en la nieve empapada de sangre. Para los voluntarios escandinavos de la división Viking, sobrevivir tampoco fue sencillo. Los daneses, noruegos y suecos, aún reunidos con los granaderos del regimiento Germania, sufrieron duros ataques soviéticos. Día tras día, mantuvieron sus líneas en trincheras medio derrumbadas, casas de campo convertidas en fortalezas y cráteres de obuses cubiertos de nieve. Sus filas disminuían cada hora. No solo el combate agotaba a los hombres, también el clima. La estepa ucraniana no ofrecía piedad. Los veteranos del cerco lo contarían después. El viento cortante, la nieve cegadora, la forma en que el frío se metía en tus huesos y se quedaba ahí. Las temperaturas bajaron hasta menos 20 grados Celsius, convirtiendo heridas simples en lesiones mortales y congelando a los hombres vivos donde yacían. No había calor, ni refugio. La nieve soplaba de lado, la sangre se congelaba en nuestras botas. No podías dormir, solo temblar y rezar para que el próximo proyectil no cayera cerca, como en Demiansk 2 años antes. La Fuerza Aérea Soviética destruía sin descanso todos los edificios. Refugios, graneros y trincheras eran destruidos en bombardeos, no para atacar a las tropas, sino para quitarles protección ante los elementos. Las aeronaves soviéticas volaban libres, ametrallando convoyes e iluminando posiciones con fuego trazador. Como en Demiansk, la flota de transporte de la Luftwaffe intentó mantener a los soldados atrapados. Flotas de viejos Junkers. Los aviones Junkers, 52 llamados Anti-Hu, volaban repetidamente a pistas improvisadas, frecuentemente bajo fuego y mal clima, llevando cajas de municiones, barriles de combustible y evacuando a los heridos. En 19 días, estas tripulaciones trasladaron 868 toneladas de municiones y casi 83.000 galones de combustible. A cambio, lograron evacuar a más de 4.100 heridos, pero el costo fue catastrófico. Docenas de aviones fueron derribados o incendiados antes de despegar, dejando destruida la limitada capacidad aérea de Alemania. La pérdida fue irreemplazable. Leon Degrelle, el líder valón belga y uno de los voluntarios extranjeros más destacados, recordó el horror. Todos los días derribaban nuestros antitanques. A solo minutos de despegar, caían envueltos en llamas sobre la nieve, y dentro, los heridos gritaban mientras eran quemados vivos. A principios de febrero, un giro cruel del clima empeoró aún más las cosas. Después de las tormentas de nieve, vino el deshielo. El lodo helado convirtió los caminos en pantanos. Los vehículos desaparecían en el lodo como si la tierra se los tragara. Los Panzers quedaban atrapados, hundidos hasta los costados, sin poder avanzar ni retroceder. Las rutas de suministro colapsaron y las posiciones de combate se volvieron zanjas fangosas llenas de agua, municiones y cadáveres. Un soldado de la Leibstandarte, parte de la columna de socorro, describió más tarde el terreno imposible. El lodo, mezcla de tierra ucraniana y nieve derretida, llegaba hasta las rodillas y era pegajoso. La helada nocturna lo empeoraba, las orugas se atascaban, y si el vehículo se detenía, ya no podía avanzar. Hasta los semiorugas se atascaban como piedra. Aunque las condiciones afuera fueran miserables, dentro del cerco eran peores. Para el final de la segunda semana, los defensores estaban al borde del colapso. Las raciones se habían agotado, la munición estaba reducida a los últimos cargadores, los suministros médicos se habían terminado. Los hombres heridos yacían uno al lado del otro en graneros y trincheras, muriendo lentamente de frío o desangrándose sin morfina. Degrelle describió el momento en que la esperanza finalmente se desvaneció. Los tanques no habían llegado. Resistimos con la esperanza de que llegarían, pero todo se desmoronaba y solo nos quedaban los últimos cartuchos. Desde el domingo, los intendentes estaban sin comida. Los heridos morían por cientos, no por el fuego enemigo, sino por el frío y la pérdida de sangre. No quedaba nada, solo silencio, nieve y artillería soviética. Aún así, Berlín ordenaba resistir. El bolsón de Korsun se había convertido en una pesadilla, un cementerio helado de divisiones rotas, blindados destrozados y hombres que ya no creían que la ayuda llegaría. En la última semana de febrero, cuando todo parecía perdido, empezó a gestarse un plan. La ruptura vendría. Negándose a rendir sus divisiones atrapadas, el mariscal de campo Erich von Manstein preparó una última apuesta.
Sería su última jugada, reuniendo las 8 divisiones Panzer restantes: primera, tercera, undécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta, decimoséptima y la élite primera división Panzer SS Leibstandarte. Atacó con fuerza hacia el noreste rumbo a Lisianka, el pueblo con el único puente sobre el río Nilo Tikic. Al mismo tiempo, dentro del cerco, el general Stemmermann había comenzado a mover toda su fuerza. Divisiones del ejército, tanques viking y brigadas extranjeras de las SS avanzaron desesperadamente hacia el suroeste hasta Shandarovka. En las llanuras sangrientas del centro de Ucrania se preparaban para avanzar, pero Shandarovka no era una fortaleza, era una pesadilla. El pueblo y sus alrededores estaban llenos de miles de soldados exhaustos, más de 2.000 heridos, cientos de civiles ucranianos, auxiliares en retirada y los restos de un ejército al borde del colapso. Schutzstaffel Unterscharführer George Neub de señales vikingas. El batallón recordó el horror. Fuimos torturados por el hambre durante días, sin comida. Solo derretíamos nieve para sobrevivir. La última ración fue tan miserable, solo un trozo congelado de arroz para 8 hombres. A pesar de todo, la ayuda se acercaba después de casi 3 semanas de combates brutales, lodo y miseria. Las puntas de lanza Panzer del Grupo de Ejército Sur se acercaban al borde del cerco. Los aviones de transporte que abastecían a las divisiones encercadas ahora volaban bajo cerca de las columnas de socorro, lanzando barriles de 50 galones de combustible en pleno vuelo, dejándolos caer en la nieve y el lodo para mantener a los Panzer avanzando dentro del cerco. Ahora todo hombre capaz estaba en movimiento. El 16 de febrero, con los tanques de Manstein a 5 kilómetros, Stemmermann ordenó romper el cerco, pero antes de iniciar el ataque, dio una orden que ningún oficial quería pronunciar. «Dejen a los heridos», era una frase que helaba hasta los huesos de cada hombre. Todos sabían lo que significaba ser dejado atrás. Estar herido e incapaz de moverse era una sentencia de muerte. Se temían más las represalias soviéticas que morir en combate. Aún así, algunas unidades como Viking se negaron a abandonar a sus camaradas. El jefe médico de la división, el Dr. Ton, subió a más de 130 heridos en carretas Pange, trineos de madera tirados por ponis de la estepa exhaustos, y se preparó para llevarlos con ellos. Entre ellos y la salvación se encontraba un obstáculo dominante, una colina de pendiente suave, conocida simplemente por su mapa como la colina 239. Esta colina controlaba el paso a Lisianka y el puente. Sin ella, los alemanes tendrían que atravesar un corredor de artillería y ametralladoras soviéticas. Por un momento fue capturada en una jugada audaz del grupo de combate del capitán Walter Scherf de la primera división Panzer, pero sus pocos tigres restantes y la infantería eran demasiado débiles para mantenerla. La colina volvió a manos soviéticas y con ello, la ruta de escape se convirtió en un campo de muerte. Cuando la orden con la clave Libertad llegó por radio, los últimos panzers y cañones de asalto de los vikingos avanzaron desde Shandarovka. Abrieron la línea soviética en una carga audaz. Tanques rugiendo, cañones disparando, la nieve estallando en llamas y metralla, abrieron un camino. Y luego, en un acto de valentía suicida, Hans Kohler y sus tripulaciones de tanques dieron la vuelta y regresaron al cerco para cubrir la retirada. Ni un solo tanque regresaría. León de Grel, quien recibiría la Cruz de Caballero por su valentía en Cherkasy, lo presenció de primera mano.
Los rostros de esos jóvenes tanquistas eran memorables. Vestidos con chaquetas negras ribeteadas de plata, asomando las cabezas de las torretas, sabían que iban a la muerte. Algunos portaban con orgullo la cinta tricolor y la cruz de caballero al cuello. Un blanco brillante cruzaba la nieve rápidamente, abriendo paso en la confusión de la retirada. Y entonces todo empezó. Más de 45,000 soldados del ejército y las SS avanzaron hacia Lisianka en una fuga masiva. Los soviéticos se dieron cuenta demasiado tarde de que su presa se les estaba escapando y respondieron con todo lo que tenían. Oleadas de tanques soviéticos, caballería, artillería e infantería inundaron la zona. En poco más de 24 horas, miles de hombres fueron masacrados en un terreno de menos de 4 kilómetros cuadrados. Los tanques soviéticos avanzaron sobre los convoyes en retirada, aplastando soldados heridos y carretas bajo sus orugas. El quinto cuerpo de caballería de la guardia llegó por detrás y cortó a los rezagados con sables. Ya no había una línea del frente, solo caos, gritos y nieve que se volvía negra con sangre. Degrelle lo describió con crudeza. Una oleada de tanques soviéticos alcanzó los primeros vehículos uno a uno. Aplastaron los carritos como si fueran cajas de cerillo. Con heridos adentro, los caballos relinchaban y cuerpos volaban por los aires. Los tanques quedaron momentáneamente atascados entre los escombros. Una breve pausa en una masacre imparable. El Dr. Ton y sus heridos de la Viking iban en ese convoy caótico. Solo sobreviviría una docena. Incluso los soviéticos quedaron atónitos. El mayor Kampov, oficial de Konev, escribió: cientos de jinetes atacaron a los alemanes en retirada con sables. Fue una masacre como ninguna que hubiera visto antes, ni siquiera en Stalingrado. No hubo prisioneros, solo sangre, solo muerte. Hay muchos de ellos, muchos camaradas. Y luego fue. Es difícil, avanzamos mucho y ahora debemos pasar por esto. Mira, esta es Yanka en Stavros. Pero tenía hielo y orillas inclinadas. Y del otro lado subía y bajaba, subía y bajaba. Tú estabas a salvo, pero ellos debían pasar por ahí. Muchos entonces intentaron talar árboles y ponerlos encima. Otros intentaron saltar y pasar. Del otro lado estaba la orilla empinada, no podían subir, muchos se retiraron, el hielo nunca se rompió para poder pasar. Pensaron que si se salían podrían nadar mejor, pero eso no es cierto. Entonces, ¿cómo están? Lo logramos. Y logramos superarlo, logramos salir adelante, logramos superarlo. Nadamos hasta el otro lado, lo conseguimos. Algunos del grupo Stemmermann llegaron a Lisianka y al puente, pero la mayoría no lo logró. Los que llegaron demasiado tarde encontraron que el puente ya no estaba, o que el camino estaba bloqueado. Frente a ellos, el río Gniloy Tikik, helado, de rápida corriente y 8 metros de ancho. Entre ellos estaba el SS Brigadeführer Herbert Otto Giller, liderando a 4.500 sobrevivientes de la división Viking y otros más. El puente destruido, los tanques se habían ido, los soviéticos se acercaban y no había opción. Giller actuó. Ordenó llevar un semioruga al río como rompeolas, pero la corriente lo arrastró. Se dirigió a los hombres, tomando caballos, escombros y todo lo que flotara. Él y su equipo formaron cadenas humanas y arrastraron a los hombres por el agua. Hila, vestido con abrigo de piel y bastón, caminaba por la orilla del río organizando cruces, gritando órdenes y sacando hombres de la corriente helada. De alguna forma, logró que casi todos sus hombres cruzaran a la orilla occidental. Empapados, congelados, sangrando y destrozados. Habían escapado del cerco de Korsan, pero para decenas de miles había llegado demasiado tarde. Cuando los primeros sobrevivientes del cerco de Korsun llegaron a Lisianka, fueron recibidos por las manos extendidas de sus camaradas de la primera división Panzer y la Liebstandarte, pero había poco tiempo para celebrar. Empapados y con uniformes congelados pegados a sus cuerpos famélicos,
los hombres fueron enviados de inmediato, avanzando con dificultad hacia el oeste. La cabeza de puente era estrecha y el frente inestable. Las fuerzas de relevo se retiraron antes de que los soviéticos se reagruparan. Para muchos fue un golpe devastador. Habían escapado de las garras de la muerte, solo para que les dijeran que su marcha no había terminado. El agotamiento y la incredulidad se notaban en cada rostro embarrado, pero pese a la desilusión, el ambiente transmitía un innegable alivio. De los 56,000 hombres rodeados al inicio de la batalla, más de 40,000 habían sobrevivido, ya sea evacuados por aire o a pie a través de ese infierno helado. No todos lo lograron. El general Wilhelm Stemmermann, comandante del Bolsón, no vio las consecuencias de la ruptura que lideró. Durante la huida, se había refugiado en un automóvil de mando vikingo conducido por el Schutzstaffel Rottenführer Kleiner, pero el vehículo fue alcanzado por fuego antitanque soviético. Stemmermann fue destrozado por la metralla y murió instantáneamente cuando su cuerpo fue encontrado más tarde por las tropas del Ejército Rojo. Lo describieron simplemente como un viejito de cabello canoso. La guerra había cobrado otra vida entre los viejos guerreros de la división Nordland, ubicada al norte. La primavera finalmente había traído un momento de calma. El ritmo implacable de las ofensivas soviéticas había disminuido. El Ejército Rojo, ya atrincherado en la orilla oriental del río Narva, solo realizaba patrullajes, ataques menores de artillería y de sondeo. Mientras el regimiento Dinamarca y el Nederland holandés aún se aferraban a su estrecho enclave al otro lado del río, el resto del cuerpo germánico trabajaba febrilmente para reforzar sus defensas. Escaramuzas, incursiones continuas, reconocimientos, captura de prisioneros, todo con el objetivo de perturbar al enemigo y buscar debilidades. El frente estaba frío, pero nunca quieto. En el sureste de su línea, los daneses construyeron el puesto avanzado Sunshine, una fortificación de tierra con troncos ocupada por la 7ª compañía del regimiento Danmark. El 12 de junio, las tropas soviéticas realizaron un asalto sorpresa. El puesto avanzado fue sobrepasado, la mayoría de sus defensores murieron y los sobrevivientes se vieron obligados a retirarse. Estaba el SS Unterscharführer Egon Kristofferson, veterano danés de la división Viking, quien reunió a unos sobrevivientes. Él encabezó un contraataque inmediato. La respuesta fue tan feroz que los soviéticos abandonaron la posición y Sunshine fue recuperada. El liderazgo audaz de Kristofferson fue reconocido en todo el cuerpo, y el 11 de julio de 1944 se convirtió en el primer soldado escandinavo de las SS en recibir la Cruz de Caballero. Antes de que terminara la guerra, solo 2 daneses más se unirían a ese círculo de élite. Pero ni siquiera hombres como Kristofferson pudieron cambiar la realidad de que el Narva ya se había perdido como barrera defensiva natural. Se tuvo que trazar una nueva línea más al oeste que se extendía desde el Golfo de Finlandia hasta el lago Pipus. En esta línea, los alemanes integraron antiguas fortificaciones como el Muro Sueco, un reducto del siglo XVIII, como parte de lo que ahora se llamaría la línea Tannenberg. En el centro de la línea había 3 colinas boscosas, parte de las montañas azules de Estonia, llamadas por los alemanes Colina del Orfanato, Colina del Granadero y Colina 699 o Colina del Amor. Sus suaves laderas ocultaban vistas clave de la carretera Narva-Rebel y la línea ferroviaria. Al norte se encontraba el Muro Sueco, al sur, pantanos y ciénagas. Ambos accidentes geográficos restringirían el avance de los blindados soviéticos y convertirían las colinas en puntos clave de defensa. Si los soviéticos lograban abrirse paso aquí, no solo superarían la línea de Tannenberg, sino que también aislarían a grandes partes del grupo de ejércitos norte, atrapando a decenas de miles. Felix Steiner y los soviéticos lo entendieron de inmediato. La línea era defendida por voluntarios europeos experimentados. El regimiento Norge iba desde el sector sur, donde conectaba con la 58ª División de Infantería Alemana, hasta la colina Grenadier, que compartía con la colina Dinamarca. El 699 fue defendido por daneses y voluntarios estonios de la 20ª División SS para mantener la colina del orfanato. Steiner pidió refuerzos y recibió el Kampfgruppe Rehmann, una unidad flamenca de 500 hombres de la brigada Langemarck, en reorganización y equipada con 3 cañones antitanque de 75 milímetros. No era la primera vez que se derramaba sangre en Narva. Más de 340 años atrás, el zar Pedro el Grande llevó un ejército ruso por este río para atacar Livonia, controlada por Suecia, durante la Gran Guerra del Norte. Allí también, soldados estonios y alemanes habían estado junto a los suecos, y allí también
Los rusos habían sido humillados, su artillería derrotada y capturada, y Livonia se salvó por otra década. En 1944 la historia parecía repetirse, pero ahora los rusos no serían detenidos fácilmente. El 22 de junio, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, su gran ofensiva de verano contra el Grupo de Ejército Centro. El resultado fue catastrófico. En 6 semanas, toda Bielorrusia y gran parte del este de Polonia fueron liberadas. Más de 35 divisiones alemanas, más de 350.000 hombres fueron destruidos. La derrota superó incluso a Stalingrado y la Wehrmacht nunca se recuperaría. Refuerzos del Grupo de Ejércitos Norte de Ucrania fueron enviados al frente de Narva. Al mismo tiempo, el Oberkommando der Wehrmacht retiró unidades del sector norte para reforzar los frentes que colapsaban más al sur, debilitando ambos teatros simultáneamente. Mientras los soviéticos reunían fuerzas en Narva, Graz, Steiner y von Schultz solo observaban con temor. Luego vino otro golpe el 20 de julio. El fallido intento de asesinato contra Hitler sumió el mando del Reich en el caos en todo el ejército. Las órdenes se estancaron y la paranoia, sospechas y purgas políticas generaron vacíos críticos en la coordinación. En medio de esta confusión, el cuartel general del cuerpo emitió una orden de retirada. La Norrland debía retirarse de Narva a la línea Tannenberg, pero como el regimiento Danmark resistía incursiones soviéticas de un batallón, Joachim Ziegler, jefe de Estado Mayor de Steiner, canceló la retirada. Solo después de rechazar los ataques al costo de 71 bajas fue que Ziegler dio la orden final. A las 23:30, la noche del 24 de julio, germánicos, daneses, noruegos y holandeses empezaron a retirarse bajo la oscuridad, pero los soviéticos ya conocían sus planes. Una retirada en contacto retrocediendo bajo presión es una de las operaciones más peligrosas en la guerra, y esa noche salió terriblemente mal. Mientras los batallones escandinavos escaparon por los bosques y alcanzaron sus trincheras, el regimiento holandés de las SS General Seyfarth quedó atrapado a campo abierto. Las fuerzas soviéticas avanzadas los atacaron con gran fuerza y aniquilaron al regimiento. El comandante Ricardo Benner fue asesinado. Menos de 20 de sus hombres escaparon. Días después ocurrió otra tragedia. Hans Kolani, excomandante del batallón finlandés de las SS y ahora líder de la unidad hermana de Seyfarth, el regimiento de Reuter, resultó gravemente herido. Sabiendo lo que le esperaba, se quitó la vida en la línea de Tannenberg. Las unidades en retirada llegaron en medio del caos. Hombres, caballos y vehículos se agolpaban en la posición, mientras la artillería soviética castigaba su retaguardia. Las trincheras se llenaron rápido, las compañías se mezclaron, el equipo se dispersó y oficiales y soldados fueron enviados juntos a las líneas de fuego. Los soviéticos los seguían y la batalla clave por el frente báltico estaba por iniciar. Hasta entonces, la batalla de Narva parecía más una campaña de desgaste que una batalla campal. Meses de desgaste, incursiones, emboscadas y ataques de sondeo habían agotado a los defensores. Pero ahora todo llegaría a su punto culminante en solo unos días. El destino del Grupo de Ejércitos Norte y el Frente Báltico dependía de los maltrechos hombres de Norrland, la División Nederland, los flamencos de Langemarck y sus aliados estonios. En las crestas sobre los pantanos, la Waffen-SS escandinava ahora sostenía la última línea. El 25 de julio, mientras el regimiento general Seyfarth era destruido en la retirada, las tropas de Norrland se preparaban para lo próximo. A la mañana siguiente, el cielo ya estaba claro tan al norte. Las noches de verano ofrecían apenas unas pocas horas de oscuridad. El asalto soviético a la colina del orfanato comenzó al mediodía del 26 de julio y fue feroz. El comandante flamenco Wilhelm Raymond se retiró a la retaguardia alegando una herida que Steiner consideró insignificante. En su lugar, un joven nacionalista flamenco, Georg de Heiser, asumió el mando justo a tiempo para ver cómo abatían a sus compañeros oficiales, como Franz Swinen y Henry van Mol. A pesar de la masacre, los flamencos resistieron, pero al día siguiente las fuerzas soviéticas lanzaron otro asalto masivo que los obligó a retroceder. Colina del orfanato. Steiner ordenó de inmediato un contraataque. El oficial noruego Thomas Vistendal lideraba el ataque, y sus granaderos del norte, junto a los restos de la unidad de De Geys, intentaron tomar la cima. En el orfanato en ruinas en la colina, 60 soldados flamencos rezaban por ser rescatados. 2 veces. Sus compañeros intentaron alcanzarlos bajo fuerte fuego soviético, pero fueron rechazados ambas veces. Y en la noche, los hombres atrapados en el orfanato fueron masacrados hasta el último. Al amanecer del 28 de julio,
Todos sabían que el golpe decisivo se acercaba. El comandante soviético Leonid Govorov reunió 6 brigadas completas de tanques y 11 divisiones de infantería detrás de la colina del orfanato. Su meta, romper la línea, capturar la colina de los granaderos, tomar la 699 y destruir el tercer cuerpo Panzer germánico SS. Primero hubo un gran bombardeo de artillería. Después avanzó el Ejército Rojo, encontrando en su camino al artillero antitanque flamenco Remy Schreinen, hijo de un trabajador ferroviario de Kemptich, de 1.62 metros, operando solo un cañón de 75 milímetros. En una hora brutal, Schreinen destruyó 7 tanques soviéticos, incluyendo 3 enormes Joseph Stalin, 2 cuyos enormes 122 milímetros podían destrozar búnkeres. Finalmente, un proyectil soviético impactó su posición, hiriéndolo gravemente y dejándolo inconsciente, pero la colina se mantuvo. Schreinen fue rescatado de su trinchera destruida y recibió la Cruz de Caballero por detener el avance. Esa misma mañana, la tragedia golpeó al liderazgo del cuerpo. El SS Gruppenführer Fritz von Schulz, comandante respetado de Nordland, murió herido por metralla y fue llevado a un hospital de campaña. No había nada que los médicos pudieran hacer. Murió al día siguiente y, póstumamente, le otorgaron las espadas para su Cruz de Caballero. Aún así, Govorov no cedió. El 29 de julio lanzó otro asalto a gran escala. Para entonces, las trincheras estaban llenas de los cadáveres de daneses, noruegos, holandeses y estonios. Los defensores, exhaustos, hambrientos, ensordecidos y cubiertos de sangre, apenas mantenían la formación. Pero cuando los soviéticos amenazaban con tomar las colinas, el SS Obersturmbannführer Paul Alberto Kausch, exoficial de artillería de la Wiking, asumió el mando de las últimas reservas blindadas, liderando todos los vehículos operativos del batallón Panzer Hermann von Salzer, Panthers, Panzer IV y Sturmgeschütze. Kausch ordenó un contraataque desesperado. Con los granaderos noruegos avanzando junto a ellos, los Panzers embistieron a los soviéticos que avanzaban en un estruendoso combate cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento volvió las laderas de las Montañas Azules un cementerio metálico. Cuando finalmente se asentó el polvo, 113 tanques soviéticos yacían ardiendo por las colinas. La línea de Tannenberg se mantuvo igual. La batalla de Narva, uno de los combates más sangrientos y simbólicos del frente oriental, terminó en un amargo estancamiento. El Ejército Rojo atacó con fuerza abrumadora una línea improvisada, defendida por voluntarios extranjeros de Noruega, Dinamarca, Flandes, Países Bajos y Estonia. No logré romper la línea, pero el costo fue enorme. Las colinas estaban llenas de muertos. La élite de las SS europeas estaba agotada, y aunque los soviéticos no rompieron la línea, era cuestión de tiempo. La guerra en el este estaba lejos de terminar, y lo que venía después sería aún peor. La fuerza del Ejército Rojo en 1944 y la debilidad de los ejércitos orientales de Hitler permitieron al alto mando soviético, Stavka, lanzar ofensivas sostenidas en casi todo el frente. De Narva en el norte a las ciudades destruidas de Crimea en el sur, los nuevos ataques soviéticos golpeaban constantemente a las líneas alemanas. La Wehrmacht, exhausta y sobreextendida, poco podía hacer para impedirlo. La destrucción del grupo de ejército centro en junio había sido el punto de inflexión. La operación Bagration destruyó el centro del frente alemán, aniquilando más de 30 divisiones en semanas y dejando sin reservas estratégicas. El Oberkommando der Wehrmacht tuvo que retirar unidades de otros grupos de ejércitos para intentar cubrir las crecientes brechas. Pero cada traslado causaba otra crisis. Aunque la SS Viking contuvo a los soviéticos cerca de Varsovia y la Nordland frenó su avance. Frío, en Narva, esas unidades eran pocas y distantes entre sí. El frente oriental era vasto, el Ejército Rojo estaba en todas partes. La Waffen-SS escandinava solo podía estar en un lugar a la vez, y al sur de las posiciones de Steiner en Narva, los soviéticos hallaron justo lo que buscaban: una debilidad. El segundo ejército de guardias soviético, el sexto de guardias y el 51O avanzaron en una ofensiva demoledora. Aplastaron las líneas alemanas, capturaron Daugavpils, luego avanzaron hacia Panevėžys y finalmente Šiauliai. Los blindados soviéticos giraron al norte y avanzaron rápido hacia el mar. A finales de julio, la octava brigada de fusileros de la guardia del coronel Kremer llegó a la costa báltica cerca de Klappkanghems, justo al oeste de Riga. La ofensiva había sellado el destino de todo el sector noreste. El tercer cuerpo Panzer SS germánico, tras su feroz resistencia en Narva y recibir 29 cruces de caballero, quedó aislado. Atrapados junto a ellos estaban 27 divisiones y más de 500.000 soldados, la totalidad de los ejércitos alemanes, 16 y 18,
en un solo audaz golpe soviético. El grupo de ejércitos norte quedó aislado en un gran bolsón que abarcaba Estonia y la mayor parte de Letonia. Y aún así, Hitler dudó. Como solo Hitler podía, retrasó la retirada del grupo de ejércitos norte de Estonia. No fue la estrategia lo que lo detuvo. Tampoco fue preocupación por el destino de los estonios, muchos de los cuales habían luchado valientemente junto a los alemanes en la 20ª División Estonia de las Waffen-SS. Esa unidad, aislada de su tierra, quedó sin nación que defender. La inmoralidad de abandonar Estonia no preocupaba a Hitler. En cambio, volvió su conocida ilusión: mantener la línea hasta el último hombre y la última bala. Era el mismo pensamiento que ya había llevado a la catástrofe en Stalingrado, en Korsun, en Bagration. Solo una petición personal del comandante del grupo de ejércitos norte, general Ferdinand Schöner, lo hizo cambiar de opinión. Schöner le dijo a Hitler con franqueza: el frente está roto en varios lugares. Los estonios se han vuelto a escapar, simplemente se están yendo a casa. Hemos perdido 2/3 de nuestra fuerza de infantería y nos estamos engañando a nosotros mismos. Si creemos que solo el valor solucionará todo, eso no funcionará una y otra vez. Estamos hablando del destino de todo un grupo de ejército aquí. Hitler cedió. Finalmente se dio luz verde a la Operación Aster, la retirada de Estonia y el repliegue hacia el oeste, hacia Letonia, pero casi fue demasiado tarde. De finales de agosto a septiembre, el 3 Cuerpo Panzer SS germánico inició su retirada combatiente. Unidades huyeron por mar desde Pernau. Otras tomaron camiones, carretas o marcharon a pie. Cruzaron caminos secundarios y bosques del Báltico para llegar al último corredor antes de que cerrara. Las fuerzas soviéticas intentaron tomar Riga y bloquear la huida, pero el corredor logró mantenerse abierto. A mediados de septiembre, los sobrevivientes del grupo de ejércitos norte llegaron a Letonia y establecieron una frágil línea defensiva. Se extendía desde Curlandia al sur, pasando por Memel hasta la frontera de Prusia Oriental. Pero el respiro no duró. En octubre, las ofensivas soviéticas avanzaron de nuevo. Entre el caos, el Ejército Rojo volvió a la costa báltica y la trampa se cerró. Esta vez, el grupo de ejércitos norte quedó realmente aislado. Solo una franja de tierra en la península de Curlandia quedó dentro de ella. Cientos de miles de soldados alemanes seguirían rodeados hasta el fin de la guerra. Para los hombres de Norrland, muchos de ellos combatientes desde 1941, la guerra aún no terminaba. La sangrienta resistencia en Narva fue su mayor victoria y punto de inflexión. Lo que vino después pondría a prueba su determinación. Como nunca antes, Kurland, llamada Kurland por los alemanes y Kusemir por los letones, se adentra en el mar Báltico en una larga protuberancia occidental, fértil y próspera. Su capital tradicional era Liepāja, conocida como Libau en alemán, con Ventspils-Rhindau al norte, en la desembocadura del río Venta. Históricamente, esta región había sido parte de las conquistas cruzadas de los caballeros teutónicos, una orden germánica medieval que había traído tanto el cristianismo como el asentamiento alemán a la costa báltica. Durante siglos, los alemanes étnicos dominaron la élite terrateniente. Ahora, en los últimos días del Tercer Reich, Curlandia se convertiría en el escenario de 6 brutales batallas, que culminaron con la rendición final de más de 180.000 tropas alemanas el 8 de mayo de 1945. Para octubre de 1944, el panorama estratégico había cambiado drásticamente. Finlandia, que fue cobeligerante de Alemania, firmó una paz separada con la Unión Soviética y salió de la guerra. Esto permitió que las fuerzas soviéticas del norte se concentraran al sur, hacia los aislados 16O y 18O ejércitos alemanes en Curlandia. Mientras caían las hojas de otoño en los bosques de Letonia, la división Norrland y los restos del grupo de ejércitos norte alemán cruzaron el río Daugava, destruyendo los puentes tras ellos. Establecieron su última línea defensiva en la mitad oriental de la península, cerca de las aldeas de Bunkas y Johnpils. El 15 de octubre, los soviéticos capturaron Riga e inmediatamente lanzaron lo que se conoció como la Primera Batalla de Curlandia. 3 ejércitos soviéticos, el primero de choque sexto de la Guardia y 51O, avanzaron al oeste y tomaron Kemeri, pero enfrentaron una resistencia feroz e inquebrantable. El 27 de octubre, los soviéticos tomaron una colina clave cerca de Trekni que controlaba la línea defensiva de Norrland. Esto amenazaba con desmoronar todo el frente. El SS Gruppenführer Ziegler ordenó a Hans Caspar Pearson y a su recién reequipado pelotón sueco, el Schwedenzug,
contraatacar de inmediato y recuperarla. Los hombres de Pearson, montados en semiorugas blindadas con todas las armas disparando, asaltaron la colina. Lo que siguió fue un feroz combate cuerpo a cuerpo, trinchera por trinchera. Mientras voluntarios suecos y Volksdeutsche despejaban las alturas de la infantería soviética, tuvieron éxito, pero los soviéticos no se habían rendido. Durante 4 días lanzaron oleada tras oleada contra la colina. Al 5.º día, los suecos finalmente fueron superados. Pearson, cuyo búnker de mando estaba a solo 100 metros detrás del frente, reunió a todos los hombres disponibles, solo 12 voluntarios, y cargó hacia adelante. La sorpresa y audacia dejaron atónitos a los soviéticos. Se retiraron confundidos y el pequeño grupo de Pearson capturó a más de 100 prisioneros. Por su valentía, al joven sueco le fue otorgada la Ehrenblattbänder, la insignia de honor del ejército alemán. Pero tuvo un costo. La mitad de los suecoparlantes de la compañía estaban muertos o heridos. A partir de entonces, solo quedaban 20 suecos en las Waffen-SS. Pearson no fue pues el único escandinavo que se distinguió en las brutales batallas de Curlandia. 2 voluntarios daneses, Alfred Jonstrup y Per Sorenson, también obtuvieron el reconocimiento de honor distintivo. Durante un contraataque desesperado, Jonstrup pagó caro, perdiendo la mitad de su mandíbula en el combate. Hombres que antes desfilaron en Berlín o Copenhague, ahora derramaban sangre en las trincheras heladas de Letonia, luchando en la guerra, de la que la mayor parte de Europa ya se había rendido. El precio por Curlandia fue abrumador. Entre septiembre y octubre de 1944, 4 frentes soviéticos, cada uno del tamaño de un ejército alemán, lanzaron ofensivas sostenidas contra el grupo de ejércitos norte que estaba rodeado. El frente de Leningrado perdió 6.000 muertos y 22.500 heridos. El primer frente báltico sufrió 24.000 muertos y 79.000 heridos. El segundo frente báltico tuvo 15.000 muertos y 58.000 heridos, mientras que el tercer frente báltico reportó 11.800 muertos y 43.000 heridos. Más de 56.000 soldados del Ejército Rojo murieron y más de 200.000 resultaron heridos en este periodo. Las pérdidas alemanas no fueron tan catastróficas, pero sí devastadoras. Decenas de miles murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Y a diferencia de los soviéticos, los alemanes ya no tenían reemplazos para enviar. La segunda y tercera batallas de Curlandia, a finales de octubre y mediados de noviembre, trajeron aún más caos y derramamiento de sangre. Los Panzers, autos blindados y SPWs de Norrland se movían constantemente entre puntos críticos, cerrando brechas y rechazando ataques soviéticos. El Schutzstaffel Rottenführer Alberto Sudhoff, voluntario alemán, recordaba vívidamente uno de esos enfrentamientos. Al rodear un cobertizo, de repente un T-34 me apuntó con su cañón. Asustado, disparé mi Panzerfaust y corrí hacia un cobertizo. Hubo un ruido tremendo y caí en medio de unos tipos. Al principio no podía ver claramente, pero luego sentí un cinturón de espada y una pistola al costado. Palpé más y sentí un desastre pegajoso en mis manos. Mis compañeros se escondieron antes que yo, pero no sobrevivieron a un impacto directo. 2 rusos llegaron a la puerta. Me hice el muerto. Dispararon al azar y se fueron. Una bala me alcanzó el muslo y mi pierna tembló sola. De repente, 2 SPWs y una ambulancia Sanker estaban afuera. Salí arrastrándome como pude. La ambulancia Sanker estaba llena de heridos. Recibió un impacto directo y vi cuerpos volar por el aire. El SS Unterscharführer Eduard Eddie Janke, suboficial experimentado y veterano de varias batallas, relató el momento que más lo marcó durante la tercera batalla de Curlandia. En diciembre de 1944, inició una intensa tormenta de nieve. Le dije al pelotón, los rusos vendrán con camuflaje blanco, estén atentos. Esa noche, un ametrallador gritó, Unterscharführer, los rusos están aquí. Disparé una bengala blanca y unos 30 rusos quedaron paralizados. Lancé otra y nuestras ametralladoras los abatieron. La tercera bengala los rebeló huyendo. Luego hallamos 9 muertos y un herido. Ya habían cruzado y ponían minas. El comandante le entregó al ametrallador su cruz de hierro de primera clase. Su nombre era Schutzstaffel Sturman Konrad. Durante los combates evacuaron por mar a civiles, heridos y algunas unidades seleccionadas de Curlandia. Entre ellos estaban los últimos destacamentos blindados de la división Norrland, retirados a Alemania para su reacondicionamiento. Esto redujo drásticamente la fuerza del grupo de ejércitos nortes a unos 250.000 hombres a finales de 1944. El Estado Mayor alemán bajo Heinz Guderian pidió a Hitler retirar esas fuerzas para defender a Alemania, pero el Führer se negó.
En la mente delirante de Hitler, el bolsillo de Curlandia todavía tenía un propósito. Él creía que los ejércitos rodeados estaban reteniendo a vastas fuerzas soviéticas para proteger las exportaciones de mineral de hierro de Suecia, probando nuevos diseños de submarinos en el Báltico y, lo más absurdo, esperando lanzar una futura contraofensiva. La verdad era peor. Curlandia era una prisión de lodo, sangre y escarcha, un callejón sin salida para los últimos hombres dispuestos a luchar por un imperio en colapso, y por el agotado Norrland faltaban 3 batallas más. Lo que pasó en Narva y Cherkasy no fue solo una batalla, fue una prueba de fuego. Una prueba de voluntad, de carne y de alma que se grabó a fuego en la memoria de cada hombre que la sobrevivió. Y aún así, hoy en día tan pocos lo recuerdan. Estas batallas, de las más brutales y desesperadas de la Segunda Guerra Mundial, han quedado al margen de la historia, opacadas por nombres como Stalingrado, Kursk y Berlín. Pero quienes estuvieron en el lodo helado de Ucrania o trincheras nevadas de Estonia no olvidaron. No había escape, solo la amarga elección de luchar o ser aniquilado. En Cherkasy, más de 50.000 soldados del eje alemanes, valones, escandinavos, quedaron rodeados en un caldero soviético de lodo, escarcha y fuego. Pocos lograron escapar. Los heridos quedaron en la nieve. Los camiones ardieron y los ríos congelados fueron cementerios. Un voluntario noruego recordó ver tanques soviéticos aplastando panjakarts con heridos, no por necesidad, sino por venganza. Describió la escena simplemente diciendo que no quedaba nada humano, solo metal, sangre y grito. En Narva, más al norte, jóvenes voluntarios de Dinamarca, Suecia, Noruega, Estonia y otros lugares resistieron durante meses un asalto soviético implacable. Para muchos fue su primera guerra, para otros la última, luchando con armas viejas, sin dormir ni comer. Estos hombres permanecieron juntos, no por pensar que ganarían, sino porque no soportaban huir. Soportaron oleadas de artillería, cargas suicidas, extremidades congeladas y el hedor de la muerte que nunca abandonó las trincheras. Daneses, noruegos, estonios, rusos y alemanes sangraron en esa tierra congelada. En ambos bandos había hombres que no buscaban ser héroes, solo sobrevivir y resistir hasta la siguiente hora, porque lo que sucedió en Narva y Cherkasy fue más que una campaña militar, fue la humanidad llevada a su límite absoluto, fue valentía ante la desesperanza y resistencia en las fauces de la muerte. Estos hombres, sin importar la bandera que portaban, no eran villanos de caricatura ni números sin rostro, eran hijos, hermanos, padres, muchos apenas más que muchachos, atrapados en la maquinaria de la guerra más devastadora que Europa haya conocido. Los soldados soviéticos merecen respeto. Llegaron de toda la Unión Soviética, muchos amenazados de ejecución. Si flaqueaban, otros avanzaron, endurecidos por años de pérdidas, viendo arder sus hogares y desaparecer a sus familias. Un oficial del Ejército Rojo escribió en su diario: «Ya no siento alegría, solo hambre, muerte y odio por la guerra, pero sigo adelante». Cuando hablamos de Narva y Cherkasy, hablamos de lugares donde el hombre fue llevado más allá de toda razón y aún así se negó a quebrarse, donde los hombres se arrastraron por campos minados para llegar a sus camaradas heridos, donde las tripulaciones de tanques se encendían cigarrillos unos a otros, sabiendo que podría ser el último, donde las naciones sangraron juntas, algunas por ideología, otras por supervivencia y algunas por el sueño de una Europa que nunca llegó. Resistieron para que pudiéramos mirar atrás y tratar de comprender lo que vivieron, no para glorificar la guerra, sino para honrar a sus víctimas, para aprender, para recordar y tal vez, solo tal vez, para inspirarnos. Esta historia importa porque nos recuerda que el gran sufrimiento no es el final de la historia, que en los inviernos más oscuros todavía hay destellos de lealtad, de valentía, de hermandad, y que incluso cuando el mundo se derrumba, como sucedió en el Frente Oriental, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar, algo que vale la pena recordar. Recordémoslos: soviéticos, alemanes, noruegos, estonios, daneses, valones, suecos. No como símbolos políticos, sino como humanos lanzados a una guerra que fue su prueba de fuego. Recordamos a quienes estuvieron en Narva, Cherkasy, en la escarcha, fuego y silencio. Caminaron por el infierno y aún escuchamos su eco entre las cenizas.
Resiste solo una hora más, un día más, hasta el final.